Hi, welcome to Church Talk. Today is Thursday. We usually do it on Wednesdays, but today we're doing it on Thursday. It will be completely in Spanish. Así que hoy conmigo tengo el doctor Armando Alducin. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Ethan, muchas gracias. Muy bien. Aquí estamos bien, te agradezco la invitación. Al contrario, es un privilegio para mí compartir con ustedes. Vale. ¿Puede dar un poco de biografía de dónde eres? Tiene iglesias en Ciudad de México, si no me equivoco. Claro. Sí, soy mexicano, desde luego, y tenemos varias iglesias en la Ciudad de México, en diferentes estados de la República Mexicana también. Y ya gracias a Dios que tenemos como un mes que abrimos ya las iglesias, Ethan, y estamos ya, ¿verdad?, con las restricciones que el gobierno nos pide, pero ya estamos abiertos, gracias a Dios. Amén, pues eso me da alegría escuchar porque ya todas las iglesias deberían estar en persona. Ahorita de hecho vamos a hablar más un poco acerca de gobiernos y así. Como algunos de ustedes saben, hoy vamos a hablar acerca de los últimos tiempos y vamos a tocar un poco de la pandemia. Así que comenzamos, pastor, para usted, ¿qué significa ser un cristiano en 2020 con lo que está pasando con COVID? Y de esto es lo que le había dicho que no puedo pronunciar. Claro. ¿Cómo se llama? Discernimiento espiritual. Sí. ¿Qué significa? Bueno, el discernimiento espiritual es una capacidad que el Espíritu Santo nos da y significa distinguir entre el bien y entre el mal. Porque dice en Isaías 5:25, hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. A lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Entonces es muy triste que dentro de la cristiandad no podamos tener esa capacidad de poder distinguir. Por ejemplo, hay cristianos que te preguntan que si pueden ir a Halloween, y eso es algo que ya el discernimiento espiritual nos los da, ¿verdad? Por intuición. Claro que no, pues es una fiesta de brujas, y ¿qué tenemos los cristianos que hacer con estas fiestas paganas? Y el discernimiento espiritual lo da el Espíritu Santo cuando vivimos en la palabra de Dios, Ethan. Un cristiano que vive en la palabra de Dios, que tienes comunión diaria con el Señor, que tienes la palabra de Dios morando en tu corazón, memorizando diario, porque un cristiano tiene que memorizar, 2, 4, 6 versículos diarios. Y mientras tú no memorices la palabra de Dios, ¿cómo puedes meditar en la palabra de Dios? Entonces, esta práctica es la que te da el discernimiento espiritual. Wow, y entonces, de lo que yo escucho, esto suena como algo que es necesario durante una pandemia, ¿no? Que muchos cristianos no lo tienen ahorita, estamos notando. Entonces, ya que comenzamos con este punto que nos ha dado el doctor, ¿prefiere doctor o pastor? Como tú quieras. Vale. Sí. Pues con las Naciones Unidas, estaba diciendo antes de que comenzamos, hay una agenda que se llama la Agenda 2030. Algunos de ustedes están como que, ay, no empieces con las conspiraciones. Mira, yo no soy así, pero esto es algo real que están hablando en las Naciones Unidas. Hay algo que se llama Agenda 2030, que se llama una comunidad sustainable, sostenido. Y la meta una es terminar la pobreza en toda manera. Y uno dice, pues eso está bien, ¿qué tiene mal con eso? Pero lo van a hacer con el Banco Mundial, con una currencia mundial. O sea, no va a haber dólar, peso, euro, va a haber todo en uno. Entonces, y luego, por ejemplo, quieren terminar gente que está muriendo de hambre y cosas así. Pero la traducción es comida modificada genéticamente. No, o sea, ya la comida no va a ser natural, va a ser modificada. Y ya hay como 20 más metas, pero al escuchar planes como estas, durante una pandemia donde estamos aprendiendo que el gobierno tiene más poder que algunos pensaban, ¿qué dice usted acerca de algo que está pasando así en las Naciones Unidas? Todos estos proyectos acerca de terminar con la pobreza tienen su origen en el comunismo, en el socialismo, porque cuando Carlos Marx escribió su libro El capitalismo y el manifiesto comunista con Federico Engels en el siglo XIX, y Lenin lleva a la práctica la filosofía comunista en 1917 con la revolución bolchevique,
Ha sido el sueño durante todo el siglo XX que el comunismo prevaleció, que fueron aproximadamente como 70 años. La filosofía se llama populista, vamos a acabar con la pobreza, y los pobres, que son la mayoría en la mayor parte de los países, simpatizan con eso y entonces están preparados para poder votar por esos candidatos. Entonces, las Naciones Unidas están sostenidas por gobiernos de izquierda y por personajes multimillonarios que están tratando de controlar las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. Y como saben que en Latinoamérica principalmente hay mucha pobreza y los gobiernos están endeudados, entonces cuando dicen pues vamos a acabar con la pobreza, que fue la bandera con la que los presidentes en Latinoamérica comunistas han entrado, la gente va a votar por ellos. Entonces son utopías filosóficas, Ethan, así se podría definir. Utopías, o sea, sueños, y voy a usar una palabra que muchas veces he usado, sueños marihuanos. Sueños marihuanos. Así es. Esa está buena. Ok, entonces, al que usted nos ha definido eso, el globalismo, acabas de mencionar, y comunismo y socialismo y así, ¿nos puede explicar de la perspectiva de un pastor? Algunos de ustedes están así como que saben que yo soy muy al contrario del globalismo, entonces ahora van a escuchar del pastor y no de mí, de por qué el globalismo es algo deberíamos preocuparnos. Negativo, claro. En primer lugar hay que diferenciar entre globalización, que es el punto a donde el mundo ha llegado con la tecnología, etcétera, etcétera. Por eso muchas veces nos malinterpretan, Ethan, porque cuando hablamos de globalismo no estamos hablando de la globalización en la que el mundo ya se encuentra, porque hay ahorita las redes de internet, los satélites nos han acercado a todas las naciones y ahorita podemos ver por medio del satélite lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en China. Esta es la globalización. El globalismo es una agenda satánica, así lo puedo describir. ¿Por qué? Porque detrás del globalismo se encuentra un grupo de agencias no gubernamentales, o sea, no son los gobiernos. Estamos hablando de 6 empresas, porque en 1995 23 empresas gobernaban todos los medios de comunicación del mundo, Ethan. Y ahorita en el siglo XXI en que nos encontramos, 6 empresas, fíjate lo que estoy diciendo, controlan el 95% de los medios de comunicación. Y estoy hablando CNN, estoy hablando de la BBC, estoy hablando de compañías de radio, de medios masivos, etcétera, etcétera. Y ellos tienen como propósito la agenda global. Hasta Telemundo y Univisión son los mismos dueños de CNN y MSNBC y todo eso. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ellos? En primer lugar, quitarles a las naciones su soberanía. En segundo lugar, implementar la agenda de todo lo que es el movimiento LGTB, Black Lives Matter, la ideología de género, el movimiento de los matrimonios gay, el movimiento de Parenthood, que es el pro-aborto. Todo ello lo están manejando la agenda global para poder descristianizar y poder robar las tradiciones judío-cristianas tanto en Europa como en Latinoamérica. Wow, entonces muchas gracias por eso. Ahora, cada vez que alguien me pregunta, le voy a decir, mira, escucha el podcast con el doctor porque él lo definió perfecto. Ahora, hablando de Naciones Unidas, de la Agenda 2030, y escuchando todo lo que nos descubres del globalismo, Australia, de hecho, porque lo que es más importante son los gobiernos locales, no tanto de federal. Y los locales están implementando esto de Naciones Unidas. Australia, que está hasta el otro lado del planeta, ahorita si tú sales y el gobierno piensa que es peligroso para la pandemia y así, te arrestan y luego te ponen en prisión cerca de más gente, pero te arrestaron porque andabas de peligro con la pandemia. O sea, estamos perdiendo la lógica. ¿Usted ha escuchado algo que está pasando en Australia y así con gente arrestando? Más en Melbourne que en Sydney.
pero es una locura ahorita. Claro, claro, sí, sí he escuchado, he leído los periódicos y esto lo único que se llama es autoritarismo. Estamos cada día perdiendo más nuestras libertades individuales, estamos perdiendo cada vez nuestras garantías individuales y los gobiernos, al darse cuenta que el miedo es el factor más importante para poder controlar a las poblaciones, lo han descubierto. ¿Y cuál de los gobiernos? Como dijo Cristo en Mateo 20, los gobiernos o los gobernantes, los reyes de la tierra, se enseñorean de las naciones y os oprimen. La tendencia de todos los gobernantes, reyes, dictadores, como les querramos llamar, zares, etcétera, etcétera, es oprimir a la gente y beneficiarse con los intereses personales. Entonces, todo esto que ha implementado ahorita la famosa pandemia, los gobernantes están descubriendo, es como un juguete que acaban de descubrir. Mira de qué forma podemos tener a la gente ahí, no hagas esto, metente en tu casa, no hagan manifestaciones, etcétera, etcétera. Y entonces se están aprovechando ellos porque ahora los demonios que van a controlar a todos los gobernantes en la pavimentación del camino del anticristo, ya están sueltos los demonios, y ya están comenzando. Yo le otro día le preguntaba a mi esposa, mencióname 2 gobernantes ahorita en el mundo coherentes, que usen la lógica, que sean personas que tengan realmente una visión clara, que tengan un corazón para ayudar a la gente. Y realmente hace algunos meses yo pensaba todavía en Angela Merkel de Alemania y ahora me doy cuenta que ella está apoyando a Putin. Ella es la peor, ¿verdad? De cualquier. Bueno, es que en la revista Times sacó ella que sus papás eran cristianos. Ella dijo hace como un año, Europa tiene que regresar a la Biblia. Y todo eso como que dices, bueno, gracias a Dios que esta mujer es cristiana, ¿no? O por lo menos apoya los valores cristianos. Pero ahora ya se quitó completamente la máscara y Alemania posiblemente es una de las naciones que va a pertenecer al gobierno del anticristo. Sí, sí. Y ya dando cuenta de hecho de Alemania, ¿me puede definir la diferencia en Alemania y California de día de hoy? Todos aquí me ven con mis botas, saben que soy muy tejano, pero la verdad no quiero ir ni siquiera cerca de California, al menos que sea de misiones. Porque ahorita no puedes, ahorita en octubre, estamos en octubre, no puede tener estudio bíblico en la casa. No puede cantar en la iglesia. Si es que puedes lograr llegar a la iglesia y luego después de que llegues, no puedes cantar. Porque según tu voz y así, pero luego la cubreboca, ¿qué? Entonces quería que nos defina qué está pasando en California, que es adentro, o sea, créemelo o no, California es parte de Estados Unidos, del mismo Constitución de Texas, pero en México y en ciertas partes de Europa, ahorita tienen más libertad que en California. Claro. Y los casos hasta son peores en California, comparado a, por ejemplo, aquí Texas, que está completamente abierta, prácticamente. Claro, bueno, tenemos que partir del punto de que el gobernador Owen es de izquierda total, es anticristiano, es una persona que no escucha razones y tiene un odio particular contra la iglesia cristiana. Ahora, si nosotros le agregamos que California es la cuna de Hollywood y de todos los artistas de Hollywood, Madonna, etcétera, etcétera. Y además, ahí en California se encuentran las industrias pornográficas más grandes del mundo entero. Y agregándole a todo esto, nos damos cuenta por qué actualmente California se encuentra con incendios, con problemas, etcétera, etcétera. Y Dios está comenzando a hablarle al pueblo de California de una forma muy, muy, muy severa. Ahorita, lo último que yo descubrí, Eten, es que casi todos los millonarios de California se están viniendo a vivir a Texas por los impuestos. Hasta los de izquierda. Hasta los de izquierda, exactamente, por los impuestos y además por las restricciones tan abominables a las que Owen ha llegado. Oímos el caso del pastor MacArthur, que hace algunos meses, él dijo, bueno, nosotros nos sujetamos con el COVID y obedecimos
y nos pusimos el cubrebocas, etcétera, etcétera. Pero cuando el gobierno se extralimitó y nos llegaron a prohibir, como acabas de mencionar, pues ahora ni estudios bíblicos en las casas y ahora no pueden más que cantar con la cosa esa, fue cuando dijimos vamos a apelar a Washington. Y entonces el presidente Trump mandó abogados a California, le ganaron al gobernador Owen, ¿verdad? Gavin Newsom, ¿no? El de California. ¿Cómo? Gavin Newsom, el de California, sí. Sí. Con los abogados y así. Exactamente. Y él tiene casos del corte, ¿sí? Hasta aquí por lo del gobierno federal. Denuncias, ¿verdad? Entonces, pues es una tristeza cómo California ha caído, ¿verdad? Precisamente por los gobernantes que tiene. Sí, y no es solamente California tampoco, pero mira, los que me conocen, yo puedo hablar acerca de California por horas, pero ahorita tenemos un poco más de cositas, ¿no? Ok, yo les estaba explicando un poquito antes del podcast. Algunos de ustedes van a pensar que esto es conspiración. Vete a Austin, velo con tus propios ojos. Si no lo crees, va a pasar, aunque dices que no ha pasado, va a pasar. Lo que están haciendo es, imagínate que esta persona aquí no tiene casa. Yo, como una compañía de tecnología, espero que no es el gobierno haciéndolo, llego y le digo, mira, estamos implementando una nueva tecnología, ¿puedo poner maquinita en tu brazo? Un chip en tu brazo y yo te doy como 100, 200, dependiendo de la compañía, hasta 1000 han dado. Imagínate si yo soy el que no tiene casa, no tengo nada de perder, a lo mejor no tengo familia, no tengo nada, a lo mejor es muy triste el daño mental que están pasando los que no tienen casa. Entonces dicen, claro, dámelo. Usted nos puede definir, aunque si no ha pasado, créemelo, no va a pasar, porque estamos en 2020 y ya está avanzando tecnología, avanzando, va a pasar. Y si no pasa, en mi opinión sería algo más similar. Pero nos puede decir algo que, ¿por qué eso está mal? ¿O si está bien? De ninguna manera está bien. Todo lo que estamos atravesando creo que es un acondicionamiento al cual todo este movimiento de la pandemia está llevando. Hay una agenda global satánica detrás de todo esto para implementar el autoritarismo, la arbitrariedad de los gobiernos. Y al mismo tiempo, si la Biblia dice claramente que vamos a terminar, o el mundo va a terminar, con un personaje llamado el Anticristo que va a marcar a la gente y con un nuevo orden económico internacional, entonces es lógico que estén sucediendo todas estas cosas que nos llevan a pensar que ya está comenzando a implementarse la manera de marcar a la gente. Ahora sabemos que esta vacuna, y es muy importante aclararlo, no importa la vacuna que sea, no es la marca del Anticristo. La marca del Anticristo, dice Apocalipsis 3, va a ser claramente en la mano derecha o en la frente y va a ser visible, así que no puede ser un chip que introduzcan. Pero esto que está saliendo con las vacunas es una preparación, porque al ratito, ahorita en México, por ejemplo, y aquí en muchos lugares, no hay un lugar donde entres donde no te tome la temperatura. Ahorita subiendo al avión te toma la temperatura aquí o en la frente o acá y al ratito nomás vas a tener que hacer así para mostrar la marca del Anticristo. Y los cristianos pues no tenemos nada que temer porque ya estamos marcados, ya estamos sellados. Así que cualquiera que nos pregunte que si es la marca del Anticristo, no te preocupes, si tienes al sello del Espíritu Santo, dice Pablo a Timoteo, el Señor conoce a los que son suyos. Así que tenemos que descansar en que ya le pertenecemos al Señor. Vale, ahorita más en unos puntos hablaremos un poco más de la marca de la bestia y todo eso, porque eso sí es de hecho los últimos tiempos que estamos hablando. Con lo que hemos hablado hasta ahorita en este punto, ¿nos puede definir la famosa pregunta del año? ¿Cómo yo puedo saber si estoy dando respeto al gobierno o respetando mis autoridades, como dice la Biblia, o si estoy dejando que el gobierno me controla y ya está dominando mi fe? ¿Nos puede definir los dos diferencias? Sí, para eso tenemos que conocer los límites del gobierno. Dios ha establecido 3 instituciones, que es, número 1, la familia o el matrimonio entre un hombre y una mujer, número 2, el gobierno y número 3, la iglesia. Son las 3 instituciones que Dios ha establecido en la Biblia. En estas 3 instituciones, la mujer debe someterse al marido,
nosotros debemos someternos al pastor y los ciudadanos debemos someternos a las autoridades civiles. Muy bien. Sin embargo, cuando en el matrimonio un marido abusa de su mujer, ese marido ya se extralimitó, ya no es la cabeza, ya es un dictador. Y ahí una mujer no tiene por qué someterse ya al marido. Hay hermanas de la caridad y discípulas de la Madre Teresa, yo les diría, ¿verdad?, que les recomiendan, no, déjate golpear porque tienes que ser mansa, y eso no es ser mansa, es ser mensa. Así que hay que completamente diferenciar. Entonces, cuando el marido se extralimita, ¿verdad?, o igual con los hijos tenemos que respetar al padre, pero si mi padre me dice, tú tienes que ser budista o tienes que ser musulmán y asistir a la iglesia que yo asisto, y yo ya tengo a Cristo, ahí no tengo por qué obedecer a mi padre, porque se está extralimitando y tengo mi libertad para escoger qué filosofía o ideología puedo seguir. Eso en el caso de la familia. En el caso del gobierno, cuando el gobierno, ¿qué pasó con el gobierno de los apóstoles? Comenzaron a prohibirles que se reunieran en las catacumbas, ¿verdad? Entonces no dejaron de reunirse, y los que se rebelaron los echaron al Coliseo Romano y los quemaron, le hicieron teas ardiendo de ellos, bueno, hicieron terribles cosas con ellos. Entonces, cuando el gobierno llega el momento de decirnos, no pueden orar, no lo vamos a obedecer, o no pueden reunirse, no lo vamos a obedecer. Ahora, si nos dicen, no pueden reunirse en un edificio, y vamos nosotros contra el gobierno y nos reunimos en el edificio, no los clausuran, nos meten a la cárcel, pero sí podemos ir reuniéndonos en las casas, y ahí es cuando el gobierno de California se extralimitó. Y lo mismo pasa también en la iglesia, ¿verdad? Cuando un pastor comete actos inmorales u obliga a las ovejas a rebasar las leyes de la Biblia, las ovejas no tienen por qué someterse al pastor. Entonces, esa es la diferencia tan claramente, que tenemos que saber cuándo debemos obedecer mientras esté dentro de los lineamientos que se les permite a los gobiernos tener. Cuando se extralimitan, como en casos de California, no tenemos por qué obedecer. Vale, entonces, tomando en cuenta lo que nos acabas de explicar, el argumento de muchos es, pues no me están limitando mi fe porque tenemos iglesia en línea. Si me paran, por ejemplo, de hecho aquí cuando estaba cerrado todo, en marzo, abril, mayo, la policía pararon al bajista de la iglesia de Sergio porque no había pagado su seguranza. Entonces agarraron la placa, vieron que no tenía seguro, lo pararon. Luego le dijeron, ¿y qué haces afuera si todo está cerrado? ¿Qué estás haciendo? Y él dijo, soy voluntario en la iglesia, voy a ayudar con la transmisión. Luego lo dejaron. Entonces eso es lo que están haciendo muchos gobiernos. Dices que ayudas a la transmisión y luego te dejan. Entonces, dicen de la perspectiva del gobierno, yo te digo, mira, técnicamente no estoy limitando la iglesia. Ahí lo tienes en línea. Yo dejo a los servidores llegar a la iglesia y grabar. ¿Cómo es que yo te estoy limitando? Entonces, ¿nos puede explicar por qué todavía nos están limitando a hacer la iglesia en línea? Por ejemplo, la diferencia en mi sala y en la iglesia en comunidad. ¿Por qué tiene el gobierno de ventaja que la iglesia sea puramente en línea? Bueno, definitivamente la tendencia es, vuelvo a repetirte, llegar a tener un control absoluto de nosotros. La iglesia cristiana es la única institución en el mundo que se opone a la agenda global. Entonces, considerando que la iglesia cristiana es un obstáculo, van a hacer todo lo posible por restringirnos más y más y más y más para que podamos nosotros llegar a convertirnos en esclavos. Entonces, vemos nosotros que hay ahorita 3 gobiernos en el mundo nada más, 3 gobiernos en el mundo que se oponen a la agenda global, nada más 3, que es Estados Unidos con el gobierno republicano, porque si los demócratas ganan ahora el mes que entra, perdemos nuestras garantías individuales, perdemos nuestras libertades, bueno, va a ser terrible esto. Número 2, Brasil con el presidente Bolsonaro, que es cristiano, se bautizó en el río Jordán. Y número 3, aun cuando es comunista, Putin se opone a la agenda global. Y él dijo ahí en Rusia,
aquí en las escuelas no van a adoctrinar con la ideología de género y no vamos a permitir estas abominaciones. Impresionante. Entonces, la agenda global y los gobiernos que están bajo la agenda global tienen de alguna manera que lastimar aquí al gobierno republicano, al Bolsonaro en Brasil. Lo han atacado con la selva en el Amazonas, que por qué permitió esto, que permitió aquello. Lo apuñalaron cuando él era candidato. Y Putin, pues desde luego, ¿verdad? Como es el hombre más rico del mundo, nadie se puede ya meter con él. Pero esta es la forma en la que vamos a avanzar cada día y en la que la primera pregunta fue magnífica la que hiciste. Necesitamos discernimiento de tal. Necesitamos claridad para saber a quién obedecer, cuándo no obedecer, cuándo rebelarnos, cuándo seguir la línea y cómo podemos distinguir la dirección del Espíritu Santo. Vale, muchas gracias por esa discusión. Ahora, hasta a mí me quedó muy claro ahora. Yo no sabía eso de Rusia, eso es muy interesante. Ok, esta es una pregunta que algunas de ustedes van a reír, quizás hasta el pastor se va a reír, pero no ríe porque quizá eres culpable de esto. ¿Llevo mi cruz? Claro, como cristiano, ¿no? Al menos que tengo miedo de la pandemia. ¿Qué piensa usted de eso? De que hemos soltado nuestra fe para nuestra propia salud y seguridad. Bueno, cuando llegamos a ser controlados por el miedo, ¿dónde está la fe? La antítesis de la fe es el miedo. Dice en 1 Juan 4:18, porque en el amor no hay temor, ya que el perfecto amor echa fuera el temor. Hay una ley física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio y es exactamente espiritualmente, porque si tú estás controlado por el miedo o por el temor hacia que te vas a morir o que te vas a contagiar, en ese momento la energía divina, el poder divino, la dirección del Espíritu Santo, aunque no perdemos la salvación desde luego, se mantiene completamente a un lado y es cuando dice en Efesios, le causamos dolor al Espíritu Santo, lo entristecemos al Espíritu Santo. Y en cuanto el miedo entra en la vida de un cristiano, pierdes el discernimiento espiritual. La primera pregunta con la que comenzamos, pierdes la dirección. Tu mente, el miedo es impresionante lo que puede afectar la mente. Ya no distingues claramente lo que estás pensando, pierdes, ya no eres lógico, ya vas en contra de las mismas leyes de la naturaleza. Por ejemplo, hay cristianos que yo he visto que van a hacer ejercicio tapados de la boca. Eso es una locura, ¿no? O sea, por favor, las mismas leyes de la naturaleza nos dicen que la sangre necesita oxígeno y que el oxígeno tiene que estar en un 93% por lo menos en el cuerpo. Y cuando ya salimos a la calle hasta tapados de la boca, ya estamos violando las leyes de la naturaleza, estamos afectando nuestra salud. ¿Y por qué? Porque estamos creyendo lo que dice CNN o lo que dice la noticia de la televisión y no pasamos tiempo con el Señor para tener el discernimiento espiritual. Vale, y ya hemos tocado un poco de arrestar personas por lo de COVID y nos ha definido el pastor de que el gobierno está tratando de controlarnos y algunos de ustedes van a decir, pues no, es que las elecciones en noviembre que Trump los pagó al pastor y ahí tan y así, pero no. Vemos la Biblia, estamos hablando específicamente de los últimos tiempos, sabemos que viene el momento del gobierno de que el gobierno trate de controlarnos, viene, solo es cuestión de cuándo y ahora lo estamos viendo en ciertas partes del mundo. ¿Nos puede hablar de su opinión o la opinión de Dios, que es más importante, de la vacuna de esta pandemia? ¿Crea que es malo, bueno, que por ejemplo, de hecho ya le voy a echar una pregunta así grave de la vacuna y después de eso si nos puede decir si COVID está alistando la entrada de lo de la marca de la bestia? Ok, bueno, en primer lugar hay algunas vacunas que son buenas, eso es muy importante discernirlo, ¿verdad? De niños nos ponen vacunas contra esto, con aquello, pero es importante entender el COVID-19 es una familia del coronavirus, que es una familia de virus y es como el octavo, noveno en la familia de los coronavirus, de la gripe, que es el SARS-CoV-2. O sea, el COVID-19 es la enfermedad. Cuando alguien dice,
ya se contagió con COVID-19, no significa que estás enfermo. Simplemente significa de que te dio gripe y que tienes a lo mejor el virus del COVID-19, pero no significa que estés enfermo. 90% son asintomáticas. Claro, así es. Entonces, cuando estamos hablando de las vacunas, no hay ninguna vacuna, Ethan, hasta este momento. No existe una vacuna contra la gripe. No existe una vacuna contra el SIDA. No existe una vacuna contra otros virus, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que puedan comenzar a decir que van a sacar una vacuna en 6 meses o en 1 año? Esto es imposible científicamente. ¿Por qué? Porque cuando se experimenta con una vacuna, se tiene que buscar conejillos de indias, como acabas de decir. Ya en la ciudad de Austin y otras ciudades están pagando dinero a gente pobre para que acepte la vacuna y están experimentando con ellos. ¿Por qué? Porque tienen después de 6 meses o 1 año de ver a esa gente que vacunaron, que respondieron adecuadamente, las van a tener que estar monitoreando para que no se enfermen, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de una vacuna contra el COVID-19, eso es una fantasía. Dicen, it's a hoax, o es scam, como dicen en inglés, ¿no? Es un verdadero scam, o sea, están engañándonos completamente. Y ahora tenemos que entender que cuando salga la vacuna, por ejemplo, a mí me han preguntado que si me subo a un avión y me piden la vacuna, pues me la pongo, ni modo. Yo estoy viajando cada 15 días a diferentes lados, entonces me tengo que poner la vacuna. Y repito, no es la vacuna del anticristo, y Dios nos va a proteger, nos va a guardar, y voy a evitar hasta donde yo pueda que me vacunen. Eso sí, voy a hacer lo imposible hasta que me obliguen, que si no me subo al avión, me tengo que vacunar, no me va a quedar que vacunar. Así que cuando la vacuna del anticristo, cuando la marca del anticristo se implemente, ya nosotros no vamos a estar aquí. Así que no nos preocupemos. Vale, y luego, el COVID-19 obviamente no es la marca de la bestia, porque yo he escuchado locos que dicen que es que el cubreboca es la marca y así. Pero si yo lo puedo, o sea, ¿dónde está mi cubreboca? Mi boca no está cubrido, está ya no sé dónde. Y yo puedo levantarme ahorita, subir a mi auto, irme hasta Nueva York, luego hasta California, luego hasta Dallas, subir a un avión, hasta puedo ir a China ahorita, puedo ir de China hacia, o sea, tengo libertad completa ahorita, aunque el gobierno tiene reglas y cosas así. COVID no es la marca de la bestia, eso no estamos diciendo, pero como había dicho, están agarrando nuestra temperatura. Tenemos que poner cubreboca para ir a cualquier lado. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Si estás al contrario de esto, eres rebelde y quieres que tu abuelita se muera y así. Exacto, irresponsable y así. ¿Nos puede decir si COVID está alistando la llegada de la marca de la bestia? Sí, de alguna manera sí es una preparación, ¿verdad? Vuelvo a repetir, estamos siendo acondicionados. Y ahorita esto no es extraño que en el 2015 Bill Gates haya dicho necesitamos un virus que va a venir, etcétera, etcétera. En el 2017-2018 se habló muchísimo de que ya se mencionaba uno de los bancos mundiales mencionaba lo del que ya existía el COVID-19, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto está preparando, claro, al mundo. ¿En qué sentido? No en que la vacuna sea, otra vez, repito y enfatizo, la marca de la bestia, sino que nos están preparando para someternos. O sea, cuando venga el anticristo a marcar, ¿verdad? La gente va a extender la mano y con mucho gusto ponme ahí la marca, porque cuando llegue ese momento, él es el que va a implementar la marca de la bestia, el anticristo, y va a ser una marca para no poder comprar ni vender, cosa que ahorita en ningún lado está. Ahorita no te dicen la vacuna. Bueno, si no tienes la vacuna no vas a entrar a Walmart, no vas a entrar a H-E-B, etcétera, etcétera. Pero cuando ya venga la marca de la bestia es cuando nos vamos a dar cuenta que todo esto que estamos viendo es el acondicionamiento y la preparación para el futuro. Vale, muchas gracias por definir eso. Con todo lo que hemos hablado, ¿por qué es que ahora llegamos un poquito controversial, ¿no? Pero ¿por qué los pastores están dejando que estas cosas pasen? Los pastores en California, hasta yo lo admito,
han sido muy valientes y no están dejando que el gobierno, algunos están llegando demandas del gobierno y les vale. Pero ¿por qué es que vemos iglesias? Claro, cada pastor defina el decisión mejor para ellos en su conciencia. Pero ¿por qué es que iglesias siguen en línea? Porque el gobierno les dijo. ¿Y por qué es que pastores están dejando que estas cosas pasen? Muy buena pregunta. Realmente cuando el pastor John MacArthur inició esta insurrección, le podríamos llamar, o rebelión contra el gobierno de California, fue muy inspiracional porque inspiró a muchos pastores. Y estos son los guerreros verdaderos de Dios, los que toman decisiones y como él dijo, bueno, si me meten a la cárcel, nunca he tenido un ministerio en la cárcel, pues ya voy a seguir ministrando, ¿verdad? Ahora, hay un caso también parecido en Costa Rica, me acaban de comunicar hace algunos días que en Costa Rica, el gobierno está obligando a que los pastores prediquen con el cubrebocas. Y entonces cuando me dijeron esto, yo le dije a un grupo de pastores también, ¿cómo es posible que ustedes no se junten unos 10 pastores con 2 médicos y vayan con el presidente de Costa Rica y le digan, venimos a hacerlo responsable porque usted sabe que si predicamos con esa cosa, ya no media hora, 1 hora, 20, 30 minutos, los estreptococos, virus, bacterias, microbios que se amontonan acá y el residuo del oxígeno que vamos a tener en el sistema inmunológico, vamos a hacerle usted responsable cuando nos enfermemos. Y aquí estamos estos médicos para que confirmen el daño que es ya no solamente predicar, sino hasta cantar con la boca tapada. Entonces, yo no sé por qué no hicieron eso, no sé si lo van a hacer, pero tú tienes mucha razón. Es hora de levantarnos, es hora de defender no nuestros derechos, defender lo que la Biblia dice y no permitir que nos quiten esa libertad que Dios nos ha dado. Porque, vuelvo a repetir, como le dijo Pablo cuando, ¿se acuerdan ustedes que le dio una cachetada cuando iba a enfrentarse en el libro de los Hechos con el rey Agripa? Dijo, no es justo, ¿verdad? Voy a apelar al César. El apóstol Pablo apeló a las más altas autoridades para que pudiera realmente tener el apoyo que él necesitaba. Así que tenemos que entender y diferenciar entre la mansedumbre y los derechos por los cuales no podemos perder. Amén. Porque sí tienes mucha razón. O sea, todos sabemos que va a llegar la hora de que tenemos que levantarnos. Pastores lo prediquen. Ya ¿Por es qué la hora. no? ¿Por qué no ahorita? O sea, si es pandemia, iglesia está en línea, vas meses sin ver a la congre, ¿no es hora de levantar? O sea, el pastor nos ha definido claramente que es hora de que nosotros nos defendemos como cristianos contra el gobierno mundial que nos quiere controlar lo que estamos viendo. Ahora quería hacerle la pregunta a punto así. Y, antes de la pregunta te interrumpo porque estamos defendiendo nuestra familia. Entonces tenemos que recordar eso. No solamente estamos defendiendo nuestros derechos, estamos defendiendo a nuestros hijos y estamos defendiendo a nuestra propia familia. Amén. Y la otra cosa que se me olvidó decir de lo de pastores que tienen que tener cubreboca. Por ejemplo, en este escenario, el pastor predica aquí o aquí un poquito al bajito. Y luego el congre está hasta allá. O sea, son 10 pies a cada persona, porque nadie sienta en la primera fila, al menos que es un servidor. Entonces, el pastor no está contagiando a nadie, ni nadie hacia el pastor. ¿Para qué tiene que tener cubreboca? Claro. Y luego cubreboca con, ¿cómo se llama? ¿Careta se llama? Eso es el ¿Cómo colmo. se llama eso? Careta. Careta se llama, Sí. el face shield así. Careta. O sea, todo. Y claro, si usted es un pastor, yo no le estoy diciendo como que, oye, el pastor de allá, no estoy diciendo eso. Usted haga lo que usted quiera. Solo estamos diciendo que el gobierno te obliga a llevar cubreboca y careta. Si usted se sienta seguro haciendo eso, hazlo. O sea, no le estoy diciendo que, o sea, ¿cómo crees cuidar tu salud y así? No. Pero un pastor que está hasta acá y luego el congreso está acá y el gobierno dice pon tu cubreboca, eso se llama control, eso se llama aburrido en la oficina en este caso de Costa Rica y que quieren controlar a alguien. Bueno, la pregunta que le iba a hacer, sabemos que como cristianos las cosas más grandes que hacemos, por ejemplo, después de este podcast, usted y yo hemos hablado de los últimos tiempos. Mañana o después de terminar la grabación, se crece la guerra espiritual mientras nosotros.
porque las cosas más grandes que haces, la más grande si llega a la guerra espiritual. Entonces, si usted es un cristiano que no está pasando por ninguna guerra espiritual, ¿usted cree que es efectivo como cristiano? No. Todo el que quiera, dice Pablo a Timoteo, vivir piadosamente, padecerá persecución. Entonces, pues es muy fácil, ¿verdad? Pero recordemos algo. Hay cristianos que dicen, bueno, yo no me quiero involucrar en la guerra espiritual porque pues voy a tener más enemigos espirituales. Pero recordemos a Amalek en el libro del Éxodo, cuando Amalek y los amalecitas que fueron maldecidos por Dios, y le dijo Dios a Moisés que no lo dejara vivir, todos los guerreros de Dios en el libro del Éxodo iban adelante. ¿Y a quienes atacó Amalek, que representan a Satanás y sus demonios? A los que iban hasta atrás, a la retaguardia. Entonces, qué peligroso es que tú seas cristiano y que te quedes inmóvil, que no hagas nada, que no ganes las almas, que no hables de Cristo, y cada vez te estás más retrasado porque no, dices que no quieres tener más ataques de Satanás, pero es lo contrario, porque cuando vamos hasta adelante, dijo Dios, yo voy delante de ustedes, yo peleo tus batallas, yo soy tu escudo y no tenemos que tener miedo. Los cristianos que se retrasan y dicen, bueno, es que yo no quiero tener más demonios más grandes que me persigan, al contrario, van a ser los más fácil de atacar Satanás. Muchas gracias por definir eso, porque es muy cierto. Lo estaba hablando con mi mamá, de hecho, y me dijo, pero Ethan, es bueno que eso está pasando porque te estás pasando por una guerra espiritual y significa Claro. que en la iglesia estás logrando mucho con esto y esto y esto que Bien. estás haciendo. Y eso debería pasar con cada uno que llega a la iglesia ahorita. Simplemente el hecho de llegar a la iglesia durante una pandemia, arriesgando tu salud, porque todavía existe la pandemia, está creciendo tu guerra espiritual y eso es algo donde debes de ponerte alegre. Claro. Entonces, ya antes de terminar, hacemos como una conclusión de todo lo que hemos hablado. Muy bien. Hemos hablado acerca del discernimiento espiritual. Hemos hablado un poco de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030 y comunidades sostenibles, así se pronuncia, ¿no? Y luego hemos hablado del globalismo y del hecho que deberíamos preocuparnos. Y hemos hablado, el pastor nos ha definido la diferencia en que el gobierno te controla y te proteja. Hemos hablado de las dos diferencias, de llevar tu cruz, de la vacuna, de la marca de la bestia, todas estas cosas. Al escuchar todas estas cosas, pastor, ¿qué podemos hacer caminando hacia adelante? ¿Y cómo es que podemos quedar animados y contentos al ser cristianos? Voy a con mucho gusto, Ethan, citar las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, que ciñamos ya los lomos de nuestro entendimiento, o sea, que ya decidamos a qué vamos a servir. Si es Dios, servirle con todo el corazón, apasionados por la verdad. Si realmente en este tiempo el Señor no te ha hablado, ahora que hemos tenido tiempo de estar a solos, confinados, en cuarentena, etcétera, etcétera, es porque realmente te quedaste muy atrás, hermano que nos escuchas. Entonces, si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según nuestras obras, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Recordemos que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, no con oro ni con plata, y que podamos nosotros entender que el precio que se pagó por nosotros en esa cruz fue un precio demasiado grande para Dios. Porque si Dios no perdonó a su Hijo para perdonarnos a nosotros, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas si nosotros se la pedimos? Aquí recordemos siempre que esa es la cruz que nosotros debemos, es lo que en Marcos 8 Cristo se refería. Cargar una cruz significa identificarnos en el dolor, en los sufrimientos, en la persecución, en las traiciones, en las calumnias que Jesucristo atravesó, para que recordemos que si queremos reinar con Él, es necesario primero que aprendamos a sufrir con Él. Muchas gracias, pastor. Entonces, a cada persona que está viendo, acuérdate del discernimiento espiritual, ponte alegre, vete al corte y dile al gobierno que le va. No. Pero aprenda todo lo que hemos hablado, y la verdad es, cuando personas ven los últimos tiempos y así,
La verdad es, no debería ser un tema que te hace daño, te hace sentir mal. Debería ser algo que te pone alegre, porque cada día llegamos más cerca al regreso de Jesús. Muchas gracias, doctor, pastor, por hablar Gracias con a ti. nosotros. Y a cada persona que nos está viendo hoy, comparte la transmisión y buen día.